Se lo han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo habían puesto. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día del Señor, día domingo de la resurrección. Hoy el Señor nos trae buenas noticias. La buena noticia es que al escuchar la noticia del Señor, la palabra de Dios, que tenemos que hacer es ir a buscar, a meditar su palabra, a escudriñar la Escritura para ver la salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados, porque solo así creemos que Cristo ha resucitado. Bienvenidos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuando él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó entre los muertos, él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime que cuando cree en él recibe por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Di a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del Señor, Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré y continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, buscan los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en lo de la tierra, porque han muerto en su vida, está escondido con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habían puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo había siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y en el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué noticia tan impactante que ahora tenemos. Es que el Señor no nos abandona. Estuvo con los discípulos y ahora está con su iglesia, está con su pueblo. Jesús fue clavado en la cruz, fue sepultado en una tumba, pero aquí el Evangelio nos narra nuevamente una forma muy distinta, como la de San Mateo, capítulo 26. Ahora nos narra que siempre las mujeres, siempre Magdalena, que siempre preocupado ir a ver al sepulcro. Resulta, cuando ella llegó, la piedra estaba movida, es decir, esta parte ya está movida, está abierta. Entonces María Magdalena vio que esa piedra estaba abierta, o ya lo que estaba cerrado, echó a correr y llegó a la casa donde estaba Simón. La noticia es que tenemos que avisar a los ministros del Señor. Nosotros no podemos tomar cualquier decisión sin la autorización de los ministros del Señor. María Magdalena, que era mujer, que tenía gran capacidad, habían hecho grandes milagros a ella, pero sin embargo nunca tomó la decisión de decir y gritar al mundo que Jesús ha resucitado. No, fue a correr a donde estaba Pedro y el otro discípulo más amado. Aquí vemos una parte muy fundamental para nuestra vida. Cuando Pedro escuchó la noticia, los dos fueron corriendo. Pero como veamos así más o menos que Pedro era más anciano, de más edad, y Juan, el más amado del Señor, es más joven, y el más joven corre más. Pero aquí hay una jerarquía muy importante que tenemos que saber. Cuando Juan llegó, el discípulo amado llegó primero, solamente vio y no entró. O sea, quiere decir quedó en esta parte y no entró al sepulcro, sino más bien vio los lienzos y no entró. Y esperó a Pedro para que Pedro entrara y a ver el sudario donde estaba. Es decir, todo aquel ministro del Señor que tiene el más responsable, el que tiene más cargo, habrá que respetar y esperar. Nunca debemos hacer algo de lo que no lo correcto. Aquí vemos una jerarquía bíblica que desde ya Pedro era el principal en todo. Pero algo muy importante dice María cuando llegó a decirles: se lo han llevado al sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo habrían puesto. Esta es la noticia.
Muchas veces nosotros no sabemos dónde está nuestra salvación. Muchas veces nosotros buscamos salvaciones en muchas religiones, o en el mundo, o en el trabajo, o en nuestro dinero, o nuestros bienes materiales. ¿Cuántos de nosotros nos inclinamos en las cosas materiales y no buscar a Dios, como nos dice ya Colosenses capítulo 3? Colosenses capítulo 3 dice que si hemos encontrado con Dios, tenemos que buscar los bienes de arriba, no de este mundo, porque de este mundo es pasajero, lo tenemos que dejar. Por ejemplo, usted tiene muchas fincas, mucho ganados o mucho negocio, usted no lo podrá llevar cuando usted muera, cuando usted deja de existir en este mundo. Y por eso Pablo dice a los colosos que debe de buscar las cosas materiales de arriba, las cosas espirituales del cielo y no de este mundo. Y por eso María le dice, no sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque falta de conocimiento, de enseñanza bíblica y conocer la fe. Nos deja un mensaje teológico para que ustedes y yo podemos decir, tenemos que buscar a Dios donde está, por medio de sus ministros. Estos ministros nos gusta o no nos gusta, pero así está. Así está diseñado por medio del Señor. ¿Y qué podemos hacer? Ahora dice, cuando Pedro llegó, contempló los lienzos y sí creyó. Ahora dice el final del versículo, sería el versículo 9, cuando nos dice, Pedro entró y el otro discípulos y hasta aún no habían creído o no habían entendido las escrituras que tenía que resucitar el Señor entre los muertos. Pero hay algo muy importante que debemos saber también, donde nos dice en la primera lectura, cuando Pedro narraba toda la historia de Cristo, cómo vino al mundo, y resulta que sí, al final nos dice aquí la escritura que Jesús testimonió de los profetas es unánime. Es unánime. ¿Qué significa eso? Como pensaron los profetas, como la pasión de Cristo, como la vida de Cristo, todo está unánime en un sentido teológico que no hay cambio. Ahora, cuando Jesús está en la última cena, donde dijo, hoy tanto he deseado de comer con ustedes, de celebrar esta Pascua, y ahora dio pan, tomó pan y tomó vino, y esto dijo, esta es la nueva alianza, según San Lucas capítulo 22, versículo 19. Y cuando él dice, un pensamiento unánime, es que nosotros debemos creer también una iglesia única, bajo un solo pastor y un solo rebaño. Y debemos creer a Jesús que dejó su iglesia, y eso tenemos que estar en mismo pensar. Y por eso la iglesia trata de llevar siempre, unir con los demás para que sean uno con el Señor. Esta lectura está en todo el mundo y se dice, se predica, se anuncia el evangelio. Dios es bueno porque Dios ha resucitado a su Hijo por medio del Hijo, porque Él es Dios, y ahora a nosotros nos queda creer en su palabra, no solamente creer, sino que llevemos conducir nuestra vida, pero que también llevemos la palabra de Dios y proclamemos por nuestra propia boca que Jesús ha resucitado. Bienvenidos.